los primeros dos ejercicios, a ver, sí, los primeros dos nada más piden escribir una versión no recursiva y la versión recursiva. A partir del ejercicio 3 ya directamente vamos al recursivo. Entonces la no recursiva son los algoritmos que nosotros venimos resolviendo. Por ejemplo, contar la cantidad de dígitos. ¿Bien? Entonces, ¿dónde está? Aquí lo tenemos. Este es el que mandó. Bueno, este es tuyo, Joaquín, de factorial. Aquí está el algoritmo de Walter. Siempre se olvida de poner el nombre de Walter aquí arriba. Bueno, el algoritmo para contar la cantidad de dígitos de un número m, ¿sí? Ustedes ya saben que vamos quitando el dígito con la división entera y hacemos un ciclo mientras ese número sea distinto de 0, ¿bien? Y vamos usando un contador y se devuelve ese contador. Fíjense, ¿cómo transformamos esto en un algoritmo recursivo? Esa es la idea. Lo vamos a hacer aquí. A ver. Lo vamos a hacer acá para que se vea más grande. Según plantilla, mindset. Vamos a poner aquí. Bien. Este es el algoritmo no recursivo o iterativo que nosotros solemos hacer. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Ser capaces de escribir el recursivo. Y el recursivo, para escribir el recursivo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que descubrir es el caso base. ¿Bien? Eso es lo primero. Y el caso base lo tenemos que poner como condición. Tenemos que escribir un if y encontrar el valor para el parámetro, bien, que la única información que se recibe de entrada en este módulo, en esta función, el valor de este parámetro en el cual nosotros vamos a tener ya un resultado concreto y no se va a hacer la invocación a sí mismo. ¿Bien? Esa es la idea. ¿Y de dónde saco ese valor? Esto tiene que tener un valor para que tengamos el caso base. Caso contrario, vamos a tener el caso general. Bien. Entonces, si nosotros tenemos en mente o hemos escrito el algoritmo iterativo, por ejemplo, este que cuenta la cantidad de dígitos, entonces yo me tengo que fijar en la condición por la cual se repite el ciclo aquí. Se repite cuando n es distinto de 0. Ahora tengo que preguntarme, o mejor dicho, de acá sacar la conclusión. ¿Cuándo se termina la repetición, el ciclo? Cuando n igual a 0. Entonces, eso es nuestro caso base acá. Cuando n es igual a 0, se termina, en nuestro caso, la recursión. Y en este caso, se terminaba la iteración. Bien. Cuando n igual a 0, tengo que devolver un valor. Por ahora, para que no nos dé problema, devolvamos 0, pero no siempre va a ser 0. Ya vimos en el ejercicio anterior, fue 1 y así. Ahora, tengo que ser capaz ahora de escribir el caso general, ¿sí? A veces, escribiendo el caso general, vamos a terminar de confirmar si es 0 el que tengo que devolver en el caso base, pero también podemos decir, bueno, si ingreso un 0, ¿cuál va a ser el resultado? Debería ser 1, ¿verdad? Porque tiene un dígito. Bueno, ahí tenemos que distinguir si es 0 o 1 el resultado a devolver para el caso base. Pero eso lo vamos a encontrar haciendo la prueba. Ahora, el caso general tiene que ver cuando se repite y tiene que lograrse o hacerse la invocación de la función con un valor menor al que hemos recibido, o sea, con n menos 1.
Bueno, uno dirá n-1 era el problema anterior, pero acá el valor de n tiene que ser más pequeño, en el caso general. Entonces, cuando yo escribo el caso general, ahí es donde yo me voy de nuevo al caso, perdón, al algoritmo iterativo, ¿sí? No recursivo, y me fijo qué es lo que está sucediendo. Primero, me fijo cómo n se va haciendo más pequeño. En el problema anterior, era restándole 1, ¿bien? Aquí, cuando yo cuento la cantidad de dígitos, cómo n se va haciendo más pequeño. Se va haciendo más pequeño a medida que le voy quitando dígitos con la división entera con 10. Entonces, esto, cuando n se va haciendo más pequeño, es lo que va como parámetro en la invocación recursiva. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien, Joaquín? Entonces, fíjense, Juliana, fíjense esto, ¿no? La invocación recursiva significa que se llama a sí mismo, bien, ese sería el caso general, siempre incluye la llamada recursiva o a sí mismo. El parámetro tiene que hacerse más pequeño y dependiendo del algoritmo, algunos se hace n-1 y en otro, en este por ejemplo, el cociente de la división entera con 10. Profe, Sí. yo logré hacer eso, pero contarlo no, ese es el problema, ese fue el problema en el que envié. ¿Cómo decir? Claro, mandaste el factorial, sí, pero la idea, estamos haciendo ahora el ejercicio 1 que cuenta la cantidad de dígitos. Exacto, ese envié, pues. ¿Eso Oh, enviaste? sí, ese envié. El tema no sé a dónde. Sí, no cambiaste el nombre del ejercicio, bien. Si el problema era contarlo, no. Ok, sí. Está bien, está bien. Bueno, sigamos acá, terminemos. Yo vi el nombre del módulo y ya me fui. Ahí. El punto es que estamos, digamos, aplicando lo que dice la teoría, ¿ven? Entonces ya en el caso general tenemos que el parámetro se va haciendo más chico y ahora el tema es cómo se obtiene el resultado, ¿sí? ¿Cómo se obtiene el resultado? En el ejercicio este de cantidad de dígitos lo vamos haciendo a través de un contador. Cada vez que se logra la iteración, a mí me gusta ponerle esto así para que se note que es un contador, ¿bien? Se cuenta uno más. Entonces, cuando sea un contador o un acumulador, ¿cómo lo hago con la función recursiva? Si es un contador, pondré 1 más. Si es un acumulador, tendré que poner n más. ¿Bien? Recuerden, si yo voy a acumular los valores de n, entonces tengo que poner el valor de n. Si voy a acumular los dígitos, tendré que calcular el dígito acá para acumularlo. Ahora, como es un contador que suma 1, sería 1 más. ¿Qué estamos diciendo? Que en el caso que sea un caso general, voy a contar 1 y me voy a ver qué pasa con el número n ya con un dígito menos. ¿Bien? Entonces ahí tendríamos dos cosas. Cómo se hace la invocación recursiva con el número haciéndose más chico y cómo se va a ir armando el resultado. El resultado se va haciendo como un contador, en este ejemplo, en el anterior era como un acumulador, si no me equivoco, de productos. Bien, entonces ahí ustedes ya tienen la forma de escribir. Bien, es lo que escribió acá Walter. ¿Sí? Si n igual a 0, devuelve 0. Caso contrario, devuelve 1 más la invocación. Bien, esa es la idea. Bueno, marquemos acá. Listo el de Joaquín. Florencia también ya envió. Bueno, Florencia, ahí usamos un contador que nos convendría, ¿no? Porque siempre Sí, va a valer profe. 1. Ahí le estoy Pero está bien. corrigiendo.
Muy bien. Entonces, Joaquín, bueno, ese hecho de ponerlo en un resultado parcial, Joaquín, solamente era para el ejercicio de factorial, cosa de que poder ver los resultados, no hace falta. ¿Sí? Ya te muestro. Bueno, profe. Claro, está bien. Esta línea de hacer el resultado no hace falta. ¿Sí? Solo si lo vamos a mostrar, porque lo que hace return es terminar el módulo. Entonces, si yo hago return y después quiero poner un printf, ese printf nunca va a funcionar, porque esto cierra la ejecución del módulo, digamos, por así decirlo. Solo eran con fines didácticos hace rato. Bueno, de esa manera podemos ir ahora con el segundo. Bueno, el segundo ejercicio es similar, ¿sí? Para calcular la potencia. Así que pasamos al siguiente. Bien, para que ustedes puedan hacer el 2 por sí solos. El 3 habla de dos cosas diferentes, digamos. Una dice, escribe el módulo recursivo que imprima los dígitos binarios del número natural. Imprima, ¿sí? Significa que va a ser una salida por pantalla. Entonces no va a ser una función, va a ser un void, un procedimiento. Ok. ¿Y qué es lo que hace este procedimiento? Lo que dice acá es que muestre los dígitos binarios que corresponden a este número. Bien, obviamente están dado vuelta, ¿no? Porque el 10 decimal es el 1010 en binario, o sea que lo está mostrando de atrás para adelante, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí uno diría, si es en forma iterativa, tendría que aplicar el algoritmo para transformar a binario un número decimal, que es una división reiterada, ¿verdad? Es una división reiterada. Y la pregunta es, ¿cuándo se termina de hacer la división? ¿Cuándo se termina de hacer la división? Entonces tenemos que tener en mente el algoritmo. Si no nos acordamos del algoritmo, lo tenemos que escribir de nuevo. Entonces yo lo voy a escribir acá. Entonces, supongamos que yo voy a hacer a binario en forma iterativa o no recursiva, ¿bien? Entonces me dan un número X. Entonces, ¿cómo hacíamos para pasar a binario? Mientras X era mayor que, en este caso binario, mayor que 2, yo podía hacer la división. ¿Sí? En este caso, podía hacer la división reiterada. A X guardaba la división de X con 2 para la siguiente iteración. Bien. Y el resto era el dígito binario. X mod 2 es el dígito binario que yo voy a ir mostrando. Printf, mostramos el dígito. Ahí está. Y al final, el último valor de X era también un dígito binario. A ver, pongamos esto allá, porque va a quedar un 1 probablemente, y lo tengo que mostrar. Entonces, hacemos así. Printf, dígitos binarios, 2 puntos, ahí va. Bueno, ahora tengo que guardar esto para poder invocarlo.
guardar como 6 ejercicio 3. Bueno, a ver si me compila. Bueno, acá me faltan las declaraciones de la variable D. Ahora sí, ahora compiló, entonces ponemos printf, invocamos a binario iterativo del número 10. Bien, cuando hacer esto a prueba, debería ser suficiente. Bueno, F9, ¿qué pasó? Pasó que no lo tengo declarado arriba de main, falta el prototipo, bien, es un error que se nos da justamente por el cual nosotros necesitamos escribir el prototipo aquí arriba de main. F9, F8, F5. Uy, ¿qué me dio? Me dio 0, 1 y 2. Ok, está el algoritmo por corregir todavía. Bien, tiene que ser, claro, no hizo la última división porque tiene que ser mayor o igual que 2. Bien, ya está. Entonces, X tiene que ser mayor o igual que 2. Y ahí está el resultado. Bien, me dan los dígitos binarios 0, 1, 1, 0. Bien, al último muestra el último 1. Bueno, la idea, ¿sí? La idea ahora es pasar este algoritmo que nosotros lo conocemos, lo sabemos hacer en forma recursiva, no recursiva, hacerlo en forma recursiva. Bueno, pongamos acá. Ahora lo cambiamos de iterativo a recursivo. Entonces, fíjense. Bueno, saquemos todo esto, copiemos y peguemos si hace falta. Tengo que ver cuál es el caso base. Bien, el caso base es cuando no se repite. Entonces me tengo que fijar acá. ¿Cuándo no se repite? Cuando X sea mayor o igual que 2, se repite. Entonces ese es el caso general. Pero lo que yo tengo que preguntar es por el caso base. ¿Cuándo se va a dejar de repetir? Cuando X sea menor que 2. Bien, entonces escribo, si X es menor que 2, bien, tenemos el caso base. Caso contrario, vamos a tener el caso general. ¿Bien? Ok. Teniendo ¿qué se hace en el caso base? Esa es la pregunta ahora, porque en los ejercicios 1 y 2 yo hacía un return porque era una función y devolvía un valor, pero acá no estoy devolviendo un valor, estoy mostrando. Entonces fíjense, ¿qué hago cuando dejo de hacer el ciclo? Hago esto. ¿Ven? Entonces lo que hago cuando salgo del ciclo es justamente la acción que se realiza en el caso base. Entonces muestro, printf, muestro x, que va a ser el último dígito, que va a ser un 1, ¿verdad? Ahora, me fijo en el caso general. ¿Qué hago cuando pasa el caso general? En el caso general, ustedes saben que tengo que hacer la invocación recursiva, ¿bien? En el caso general, ¿qué hago? Muestro el dígito, calculo el dígito, ¿bien? Y muestro el dígito. Y luego tenemos que X se hace más pequeño. Entonces tenemos dos cosas. A ver, esto lo podemos ordenar. Pongamos esto acá para tenerlo junto. Ahí está. Entonces, ¿qué hago? De nuevo, cuando entro al ciclo en la solución iterativa, calculo el dígito y lo muestro. Bueno, hagamos eso. En el caso general, calculo el dígito y lo muestro. ¿Bien? Incluso, si no quiero usar variable, podría poner acá directamente SD.
podría poner X, la operación acá, mod 2. Me ahorro esta variable. Bueno, voy a hacer varias cosas, entonces necesito abrir llave. Olvidando de eso, porque pongo comentario, acá también voy a poner comentario, ya necesito, no necesitaría la llave, pero, no, sí, acá no necesitaría. Ahí está. Entonces, en el caso general tengo que hacer dos cosas. Calcular el dígito y mostrarlo. Bien, lo hice acá en un solo paso. Y a continuación, hacer que X guarde el cociente de la división entera, para que en la siguiente llamada, en la siguiente iteración, hagamos la siguiente división. Bien, calculemos el siguiente dígito con el resto. Bueno, acá sucede lo mismo. Eso que se va a hacer en la siguiente vuelta se logra con la invocación a sí mismo a binario recursivo. Y como decíamos, cada vez que se hace la invocación recursiva, el número que mandamos como parámetro tiene que ser más chico. Y en este caso es X, el cociente de X dividido 2. ¿Bien? Poner así. Listo, terminamos nuestro módulo recursivo. Y en este caso, tipo procedimiento, ¿bien? Y no tipo función. Ahora, el tema va a ser que no puedo poner dígito, este cartelito no lo puedo poner aquí adentro porque se va a mostrar cada vez que se invoque. Esto lo tenía que hacer afuera. Bueno, eso lo puedo poner, a ver acá, invocamos como recursivo. Invocamos. Me dio error, a ver. Bueno, también el mismo problema, ¿sí? Que tenemos que tener el prototipo arriba de main, si no, no funciona. Tiene que conocer, ahí está. Vamos con compilo, excelente, ejecutamos. Bien, ahí está los dígitos binario. Ya nos muestra el cartelito dígito binario. No me conviene poner eso porque si lo coloco aquí como primera línea, siempre me va a estar mostrando este cartel. Bien, entonces, bueno, ahí tengo que tener cuidado un poco con las salidas. Pero ahí obtuvimos el módulo recursivo para mostrar los dígitos binarios de un número decimal. Pero, ¿cuál es la diferencia con el otro? Que acá estoy haciendo una salida por pantalla. Pero fíjense también lo siguiente, que la invocación recursiva, bien, la invocación recursiva, en este caso no está en un return, ¿bien? Porque estamos haciendo salida por pantalla, pero sí está respetando que el X, el parámetro que se envía, se vaya haciendo más chico. Bien. Entonces, esa es la forma en que ustedes tienen que ir escribiendo el algoritmo. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. ¿con el número 2 funciona? Veamos. Veamos si funciona con el número 2. Pongamos aquí el número 2. Un 0 y 1. Si funcionó con el número 2. Bien. Bueno, si bien el práctico ya no le pide el algoritmo iterativo, es una muy buena forma de pasar al modo recursivo, ¿bien? Bueno, ese es otro tipo de ejercicio. Parecido a ese va a ser invertir un número, ¿sí? Porque también es un algoritmo. Este no lo muestra, sino que también va haciendo una acumulación, así como ustedes hacían el invertir. Ahora, interesantes son
como ejercicio diferente, digamos, a resolver palíndromo y dígito ausente. ¿Por qué son diferentes de los otros? Porque devuelven verdadero o falso. Bien, entonces para hacer estos módulos, ustedes deberán declarar justamente el tipo enumerado booleano. Bien, entonces, cuando un número es palíndromo, ¿sí? Es lo mismo que decir capicúa, ¿bien? Que se lee del derecho al revés. Entonces, el palíndromo se va haciendo, o el capicúa se va haciendo a través de la inversión de un número. Entonces, si yo tengo escrita la inversión de un número, bien, lo puedo, palíndromo puede invocar a esta función. Bien, sería una forma, ¿no? Entonces, Profe, pero no sería recursivo. ¿Mm? Sí. una duda, pero con el ejercicio anterior, el 2 en binario no es 1, 0. Sí, Ah, solo que va mostrando los dígitos en la forma en que van apareciendo, o sea, bien, ok. por eso muestra 0, 1. Ah, ok, ok. Bueno, hagamos dígito ausente. Bien, hagamos dígito ausente. La idea es que determine si un dígito D está ausente en un número entero n. Esto va a ser interesante. A ver, lo voy a escribir acá. Entonces ya vamos a tratar de pensar en forma recursiva. Nada más. Bien, es el siguiente paso. Vamos a poner dígito ausente a devolver un tipo booleano. Bien, a recibir el dígito como primer parámetro, el dígito, y como segundo parámetro el número X o N. Bien, depende del enunciado que diga. N dice. Bueno, pongámosle N. Punto y coma. Esto es nuestro prototipo para colocar arriba de main. Hay que declarar el booleano en un booleano falso. A mí me gusta poner cierto para ser más breve. En un booleano como booleano. Bien, ahora sí, ya tenemos pintadito para hacer el dígito ausente. Bueno, vamos ahora sí a escribir el cuerpo del programa. Nuestro módulo ya directamente recursivo. Entonces, tenemos que pensar cuál es la condición para el caso base. Caso base, caso contrario, vamos a tener el caso general. Bueno, entonces, la idea de, de esta función es que encuentre el 5 y diga, mejor dicho, busque el 5 dentro de este número. Bien. Y diga verdadero si no está. Obviamente, si tenemos algún número que sí está, vamos a devolver falso. Hagamos otro ejemplo. Entonces, si yo pongo acá el 3 o el 2, esto me va a devolver falso. Bien. Entonces, ahí es donde yo me tengo que imaginar cómo es el algoritmo. En los dos casos, fíjense, en el caso del 5, yo voy a ir revisando este número a ver qué pasa. Pero ¿con cuál número voy a revisar primero? Ya sabiendo cómo se descompone un número, este número, cuando yo calcule un dígito, el primero que voy a obtener va a ser este 3. ¿Bien? Entonces voy a comparar. Este 5 es igual a este 3. ¿Sí? Si es igual, avanzamos. Bien, avanzamos, avanzamos, avanzamos. Se nos terminó el número, entonces el dígito ausente es verdadero. En cambio, cuando tenemos el 2, fíjense, se va a comparar con el 3 primero
son iguales, son distintos, avanzamos. Cuando este 2 se compare con este 2, vamos a preguntar, ¿son iguales? No, entonces va a ser falso. Entonces, ¿cuándo se detiene nuestro algoritmo? Vamos a tener verdadero o falso. Bien, entonces fíjense. Cuando estoy descomponiendo... ¿Mm? ¿Sí? Cuando sale por falso. Es que en algún momento tiene que salir por falso y en otro momento tiene que salir por verdadero. Entonces, en esos casos, en este caso, digamos que tenemos un falso, un verdadero, no, capaz que tenemos dos casos base, ¿no? Fíjense, si A, ¿cuándo sería nuestro verdadero? ¿Cuándo me va a devolver verdadero? Cuando yo haya comparado este dígito con todos los dígitos de este número. ¿Qué sucede cuando yo descompongo un número? ¿Cuál es la condición cuando descomponía un número? Lo escribimos acá. Acá está. Cuando yo estoy descomponiendo el número, el caso base es cuando n es igual a 0. ¿Sí? Cuando estaba contando la cantidad de dígitos. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Entonces, cuando n es igual a 0, significa, cuando este número sea igual a 0, significa que este dígito nunca se encontró acá. En ese caso, vamos a estar devolviendo, bueno, en este caso yo codifiqué el valor cierto. Bien. Ese sería en este caso. Bien. ¿Y cuál sería este otro? Para devolver falso. Cuando yo encuentre que este dígito es igual a uno de estos dígitos de este número. Entonces, en ese momento voy a devolver falso. Es prácticamente otro caso base. Entonces debería hacer una pregunta. If. Pero antes tendría que hacer el cálculo del dígito. Entonces, dígito, dígito de X. Bueno, no hagamos una pregunta directamente. Haríamos así. Si el dígito que estoy buscando es igual al dígito que puedo sacar del número n mod 10. Bien. Esto me da un dígito de n. Bueno, si justo el dígito que yo saco sería en la segunda vuelta, ese dígito en la segunda vuelta se obtendría con esta operación mod. Si justo ese dígito que yo saco es igual al dígito que yo estoy buscando, si eso se comprueba, estoy en un caso base en el que devuelvo falso. Caso contrario, recién tenemos el caso general. Este también es un caso base. Estamos ante un problema que tiene dos casos base. Dos casos base porque hay dos posibles resultados. No estamos acumulando, no estamos contando, sino que tenemos que llegar a un verdadero o un falso. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo va a ser verdadero? En este ejemplo, cuando descomponga el número, o sea que n sea 0, entonces nunca encontramos el dígito y devolvemos cierto o verdadero. El otro caso es cuando encuentre que saco un dígito de acá es igual al dígito que estoy buscando. El dígito que estoy buscando es justo el dígito que puedo sacar de n. Entonces ya para retorno falso. Ahora nos falta el caso general. ¿Cuál es el caso general? El caso general es cuando uno va a volver a hacer la invocación recursiva. O sea, que no hemos llegado con n a 0 y que tampoco está el dígito que yo pueda sacar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es invocar de nuevo la función. Bien. Invocar la función
y mando lo que yo necesito mandar, ¿sí? Mando el dígito que estoy buscando y a n lo vamos a hacer más chico, dividido, cociente de división entera. Porque estoy descomponiendo el número buscando este dígito dentro de este número. ¿Bien? Ahora, esto es suficiente porque no estoy acumulando, no estoy contando, no estoy armando un número. Entonces, yo sé que invoco esto y esto al final va a ser cierto o va a ser falso. ¿Bien? Entonces, ya cuando uno llega a escribir esto, porque tiene en mente la solución iterativa, pero la idea es justamente descubrir. Ustedes tienen que ver que el caso base, si tienen dos posibilidades, entonces tienen que especificar cuál es la condición para una y cuál es la condición para la otra. Y recién al final, escribir el caso general con la invocación recursiva. Bueno, vamos a ver si funciona. Esto ya lo teníamos arriba. Ahora tenemos que invocarlo dentro de main, acá. Entonces, tenemos ahí las invocaciones, ¿verdad? Acá. Para este caso me tiene que devolver verdadero. ¿Sí? Como una función, tengo que hacer una pregunta, por lo menos. ¿Sí? Si esto es igual a cierto, sin F no está. Y el otro ejemplo era este de acá. También puedo hacer un printf del resultado de la función. Sabemos que me va a devolver 0 o 1. ¿Bien? Pero respetemos. Bueno, hagamos un printf. Este lo hagamos con printf directamente. Dígito ausente. Esto a ver qué nos sale. A este le pongamos un barra n por cualquier cosa. Escribimos. Acá sin doble igual. Bueno, acá me falta la cadena de formato. ¿Sí? Para mostrar un entero. F8, F5. Ahí está. Bien. Dígito ausente, el 5 en el 1, 3, 2, 3. Me dio cierto, o sea, no está. Dígito ausente, el 2 está ausente de este número. Eso me da falso porque sí está. Entonces me devolvió un 0. Recordemos que el booleano, ¿sí? Es un enumerado. El falso es 0 y el cierto es 1. Bueno, ahí está. Obviamente esto lo podemos... En el enunciado me dice que haga la prueba con algunos valores para que se puedan ver casos de prueba de los siguientes ejercicios. Bien, ustedes en el main tienen que hacer varios casos de prueba para ver cómo funcionan, si nos está dando lo que necesitamos. Pero bueno, acá hemos hecho dígito ausente, hemos aplicado lo que decíamos. Lo nuevo es que puede haber dos casos base, ¿sí? Puede haber, siempre tiene que haber uno. Acá encontramos que hay dos. Los casos generales, hasta ahora hemos visto que hay uno, pero también puede haber dos, ¿sí? Entonces, sería un ejemplo cuando tengo que sumar algo, si se cumple, y sumar otra cosa si no se cumple. Por ejemplo, ahí está. No, creo que no está aquí en el práctico. A ver. No está. Fíjense, vamos a hacer esto también reiterando con dígito, ¿bien? Para ver una variante. ¿Qué pasa si yo quiero hacer esto? Suma, a ver, pongamos cantidad de dígitos pares, ¿bien? Aprovechando el código ya escrito. Supongamos que si para el número
1, 7, 8, 4, eso me tiene que devolver 2, ¿verdad? Porque son 2 los dígitos pares que tiene este número, ¿bien? Entonces, si tenemos el algoritmo cantidad de dígitos, ocupemos, acá está. Ahí está. ¿Cómo modificamos este algoritmo para que me devuelva 2? Este algoritmo, fíjense lo que hace. Tiene el caso base, porque cuando n igual a 0 devolvemos 0, y en el caso general siempre cuento 1. ¿Ven? Estoy contando la cantidad de dígitos, pero acá yo necesito contar la cantidad de dígitos pares. Cantidad de dígitos pares. Entonces eso significa que en el caso general yo tengo que hacer una pregunta. Tengo que ver si el dígito que se saca es par. ¿Cómo saco el dígito? Bueno, puedo hacerlo en 2 pasos. Hagámoslo en 2 pasos para que quede. Estamos en el caso general. Entonces calculo el dígito con n mod 10. Bien. Ahora tengo que preguntar si ese dígito es par. Ese dígito, el resto con 2 dividido 2 me da 0. En ese caso, cuento. Si el dígito es par, cuento return 1 más dígito, cantidad de dígito par. ¿Ven? ¿Qué hago? Si el dígito es par, cuento 1 y hago la invocación recursiva con el número más pequeño ya de n, o sea, con n ya quitándole el dígito que yo analicé. Bien, con la división entera. Ahora, si el número no es par, no tengo que contar, pero tengo que hacer la invocación porque tengo que seguir sacando dígitos. Entonces, acá tenemos el caso de un módulo recursivo que tiene 2 casos generales. Bueno, sí, por decirlo así, 2 casos generales. ¿Por qué? Porque si se cumple una condición, cuento e invoco, y si no se cumple esa condición, solamente invoco. ¿Bien? Entonces, eso es lo que uno tiene que ir descubriendo a medida que va escribiendo el código. ¿Sí? Puede haber, siempre tiene que haber un caso base y un caso general, pero puede haber 2 de uno o 2 del otro. Depende del problema. ¿Mm? En este caso tenemos un caso base, pero tenemos 2 casos generales, ¿sí? Porque en un momento tengo que contar y en el otro no. Y en este otro teníamos que devolver cierto en un caso, falso en otro caso, y en el general solamente hacer la invocación. Bueno, hasta ahí vamos viendo cosas interesantes que ustedes tienen que ir resolviendo en el práctico. ¿Ya? Creo que hay algo más adicional también. Dejaremos los vectores para la clase que viene, porque quiero que sigan programando. A ver, veamos, hay otro interesante acá. A ver, ¿cuál es? Bueno. En el caso de los vectores, a partir del ejercicio 7, tenemos 7, 8, 9, invertir cadena, bueno, es algo parecido.
en el caso de los vectores, ahí necesitaremos una variable adicional que ir llevando en el módulo recursivo, ¿bien? Proyecto. Hasta ahora, los parámetros de los módulos recursivos siempre ha sido uno solo, y además de haber sido uno solo, se lo iba modificando y se iba haciendo chico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el caso de, bueno, a ver cuál hacemos, menor, la suma, devuelva la suma de todos los números naturales almacenados en un vector. Bueno, acá le falta, creo que le falta la cantidad de elementos, ¿no? Sí, acá está. Hay que mejorar esto. Hagamos la suma y el menor y los otros dos los dejamos ahí para que ustedes puedan ir resolviéndolo. Bien, escribamos acá. Fíjense, nos están pidiendo este módulo. Bien, y le falta la cantidad de elementos. Entonces, cuando yo, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Bien, fíjense, acá me están pidiendo que haga la suma de los elementos de un vector. Bien, obviamente, para poder hacer las sumas de los elementos de un vector, lo que yo necesito es el vector y la cantidad de elementos. Suficiente para poder hacer la suma de los elementos, ¿bien? Pero, ¿qué nos está faltando? Escriba, ¿qué nos estaría faltando? Porque si nosotros lo hacemos en forma iterativa, haríamos un for, ¿verdad? De i igual a 0, mientras i sea menor que n, i más, ¿sí? Y adentro, lo único que haríamos sería una acumulación. Acumulo es igual, supongo que el vector se llama b sub i. ¿Bien? Eso sería en forma iterativa. Ahora nosotros nos están pidiendo en forma recursiva. Entonces escribamos. Va a devolver un valor entero, suma. Bien, necesitamos el vector, un parámetro y la cantidad de elementos. Abro y cierro. Entonces, fíjense, en la versión iterativa tengo los elementos del vector, bien, los tengo acá. Tengo la cantidad, ¿y qué más tengo en la versión iterativa? Tengo el índice. Y mi pregunta acá, ¿qué pasa con el índice acá? ¿Dónde está el índice? Porque se supone que yo tengo que ser capaz de tomar un b sub i. Y hacer con el b sub i, lo que yo necesito en este caso es acumular. ¿Cuál es el problema? El problema es que si yo hago int i igual a 0 y después trabajo con el b sub i, recuerden que estamos hablando de un módulo recursivo, cada vez que se invoque esto, i va a valer 0. ¿Cómo hago yo para que i comience a valer 0 una vez, después en la siguiente entrada a esta función valga 1, en la siguiente valga 3, 4, 5? ¿Cómo hago? Entonces, cuando yo veo que necesito algo que tiene que ir incrementándose, porque es una variable, podemos decir, auxiliar, en este caso el índice. Yo necesito que vaya, que se vaya incrementando, o en su defecto vaya decrementando. Bien, uno dirá, bueno, puede ser el índice o puede ser n también.
O en este caso puede ser n, ahí ya me estoy dando una idea también, puede ser n, fíjense, n va a comenzar y puedo comenzar atrás, n-1, podemos hacer dos versiones. Nosotros sabemos que cuando n llegue a 0, vamos a estar en el primer elemento, ¿bien? Entonces, aplicando lo que veníamos haciendo, en este ejercicio creo que lo podemos hacer con usar este n como índice. Bien, eso estaría interesante y no tendríamos que hacer la variable adicional. Bueno, hagamos las dos entonces. La más fácil es usar n y hacer que n vaya decrementando. Cuando n, si n es mayor que 0, a ver, si n es mayor o igual que 0, no, el caso base sería cuando sea n igual a 0. Cuando n sea igual a 0, quiere decir que no hay ningún elemento tendríamos nuestro caso base, caso contrario, caso general. Bueno, yo estaba haciéndolo con el i, pero también con el n lo podemos hacer. Entonces, veamos. Si tenemos cuando n esté en 0, ¿qué significará cuando n esté en 0? Cuando n esté en 0, quiere decir que no hay elementos. Entonces, el resultado de la suma va a ser 0. Punto y coma. Chao. Y en el caso general, cuando n sea mayor que 0, bien, vamos a estar devolviendo. ¿Cómo hacíamos la acumulación? B sub n más la suma, pongámosle recursiva, pongámosle acá, y ponemos B y mandamos n-1. Y pongamos acá recursiva. Fíjense, estoy tomando el valor B sub n, lo estoy acumulando con lo que me va a devolver la llamada de esta función en forma recursiva. Obviamente, acá hay que tener en cuenta algo, ¿sí? Si n vale 1, el elemento está en la posición 0, o sea, n-1. Bien, tenemos que tener en cuenta eso, ¿bien? Entonces, haremos la prueba. Y hacemos la otra que le decía con una variable auxiliar, a ver si esta funciona. Tendría que hacer esta invocación para ver cuál es el resultado, ¿bien? Vamos acá, en main. Bueno, en main vamos a comentar todo lo que veníamos haciendo hasta acá. Los ejercicios anteriores. Y acá vamos a hacer la invocación de esto. En F, resultado, porcentaje I, invocamos suma, cerramos acá, punto y coma, pero un vector acá se cierra entre corchete. A ver si lo toma bien ahí o no. De llave, perdón. Vamos, F9, suma recursiva. Obviamente tiene que estar arriba el prototipo, si no, no va a funcionar. Ponemos acá, punto y coma, F9. Le gustó algo. Expected before token.
no le gusta esto. Aquí no va a tomar así. A ver. En la declaración no lo toma así. Bueno, lo pongamos en una variable. Más fácil. Int b igual a este vector que lo inicializamos. Cortamos, ponemos b acá. Y para inicializar un vector, ponemos corchete acá y los valores entre claves. Con eso inicializamos un vector. Ahora sí, F9. Acá falta la declaración de D. Ha terminado con éxito. ¿Qué pasó acá? Acá me falta un return. Ahí está. Siempre con return, ¿no? Ahí está. No estábamos olvidando eso en el dígito ausente. Entonces, bueno, ahora vamos acá a ver qué pasa con la suma recursiva. F5, 209. Bien. Si me resolvió, me dio el resultado. Y lo que hicimos fue usar la cantidad de elementos del vector, lo vamos utilizando como índice de elementos también y le vamos restando 1. Bien, esa sería una forma. Otra forma es cuando necesito llevar una variable adicional a esto. Veamos cuál problema es. Yo lo iba a hacer en este problema, pero me di cuenta de que podíamos hacerlo con un solo valor. Bueno, creo que el menor va a ser el que justamente haga eso. Ustedes saben que para buscar el menor elemento, el algoritmo de buscar un menor, siempre vamos llevando el valor menor en alguna variable, ¿bien? Para hacer la comparación. Entonces, la idea acá es justamente eso. ¿Cómo llevo yo una variable auxiliar que me sirva a mí para hacer el algoritmo? Este sí lo va a necesitar. Veamos. Tengo que lograr resolver este ejercicio en forma recursiva. Bien. Entonces, yo sé que para recorrer un vector puedo ocupar este algoritmo. Ya está. Este algoritmo me sirve para recorrer un vector. Bien. Entonces, pongamos. Escribamos int menor recursivo, bien. Vamos a recibir el vector b, vamos a recibir la cantidad de elementos n, bien. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando n sea igual a 0, quiere decir que hemos llegado al primer elemento, por lo tanto, ahí vamos a tener nuestro caso base y tenemos que retornar algo. Caso contrario, tengo que hacer alguna otra cosa. Caso base, y acá tenemos caso general. Ahora, fíjense lo siguiente. ¿Qué me está faltando en esto? En el caso general, vamos a hacer la invocación con el vector y decrementando el valor de n. ¿Bien? Con esto ya tenemos cómo recorrer un vector en forma recursiva. Obviamente estamos comenzando con el último elemento, ¿bien? Yendo hacia atrás, estamos haciendo un recorrido
hacia atrás. Bueno, en algún algoritmo eso no va a servir y en otro va a tener que ser diferente. Pero recordemos que siempre hay que tender a un caso base y ese caso base tiene que ser un número o un valor cada vez más pequeño. Bueno, pero con esto nosotros volvamos. Estamos logrando el recorrido del vector. Bien, listo. Imaginemos cuando hacemos el algoritmo de buscar el menor, ya tenemos el recorrido. ¿Qué más hacíamos dentro del ciclo cuando buscamos el menor? Hacíamos la pregunta, ¿verdad? ¿Es tal cosa menor que el menor? ¿Sí? Entonces, eso que hacemos dentro del ciclo iterativo, recuerden, siempre va dentro del caso general. Lo que en modo iterativo lo hacemos dentro de un ciclo, va dentro del caso general. Entonces nosotros hacíamos esto. Si B sub n es menor que el menor, ¿se acuerdan? Entonces mi nuevo menor va a ser B sub n. Hacíamos eso, ¿verdad? O también, como estábamos trabajando con vectores, mostramos, estábamos en realidad buscando, comparando los elementos con la posición del menor. ¿Bien? La otra alternativa era utilizar en la comparación la posición del menor. Entonces, la posición del menor va a ser ahora n. Ahí está. Entonces, evidentemente, si yo estoy buscando el menor, cuando llegue al último, cuando me haya quedado sin elemento, yo tendré que devolver, si busco el menor, B del vector B, el elemento que está en la posición que encontré como menor. ¿Bien? La pregunta es la siguiente. ¿Dónde está esta variable declarada? Si yo compilo, me va a dar un error. Digo, ¿dónde está esta variable? Pero básicamente hemos hecho, recuerden, lo que es iterativo se logra en forma recursiva recorrer el vector. ¿Qué nos faltaba? La pregunta para cambiar el menor o la posición del menor. Bien, ya la tenemos. Cuando lleguemos al caso base, tenemos que devolver el elemento que está en esa posición que le llamamos posición de menor. Bueno, ya está. ¿Qué nos falta? La declaración de la variable posición menor. Posición menor. Posición menor. ¿Cuál es el problema? Uno, lo primero que puede hacer es intentar declararlo acá. Posición menor vale 0. Siempre va a ser el primero. Ya está. Pero ¿cuál es el error al declarar esta variable de posición dentro del módulo recursivo? Si yo hago esto, es como declararlo dentro del ciclo. ¿Se acuerdan cuando teníamos el acumulador, el contador? Todo eso, los valores iniciales, lo declaramos fuera del ciclo. ¿Se acuerdan, no? De todos esos algoritmos. ¿Sí? Cuando yo tengo un acumulador, cuando tengo un contador, cuando tengo la posición del menor, el valor inicial va fuera del ciclo. Por lo tanto, yo no puedo poner la posición del menor en 0 en este algoritmo dentro del módulo recursivo, no lo puedo poner. Profe, ¿se lo podría declarar de forma global? Y no conviene declararlo en forma global porque cualquier módulo lo puede modificar. ¿Cuál es la otra alternativa? Muy buena tu pregunta. Esto que hice acá es una declaración local. Lo que dice Florencia es declararlo en forma global. ¿Qué significa eso? Arriba de main, declararlo acá. ¿Cuál es el problema de declararlo acá? Que cualquier otro módulo lo puede ocupar y yo no quiero eso. Entonces, la alternativa, dijimos, es ponerlo, cuando estábamos ya empezando a programar en modularidad, decíamos, las variables pueden ser locales, pueden ser globales o pueden venir como parámetros.
Entonces, ¿qué estamos viendo? Que yo necesito que esto venga como parámetro acá. In posición del menor. Acá lo quito. Excelente. Entonces, fíjense qué es lo que ocurre. Ocurre, entonces, que ahora mi función recursiva ya no tiene 2 parámetros, sino 3. Entonces, aquí también tengo que enviar la posición del menor. Listo. Tengo 3. Bien. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que nuestra función en realidad tiene, bueno, acá faltaría la cantidad de elementos, ¿no? ¿Cuántos elementos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Tendría que venir 5. ¿Cuál es el problema ahora? Que yo he descubierto que mi posición del menor lo necesito como parámetro. Yo lo coloco porque yo soy el que está programando, pero quien use el módulo, o como me lo han planteado en el ejercicio, es que tenga solamente 2. Porque el algoritmo internamente lo necesita a este tercer parámetro, pero desde afuera no hace falta que lo sepan. Bien, entonces ahí aparece lo que se llama ¿cómo se llama? La recursión indirecta. ¿Sí? La recursión indirecta significaría que hay un módulo que se encarga de invocar a este otro que realmente es recursivo. Entonces, nosotros, por eso le llamé recursivo, tendríamos un módulo menor que recibe 2 parámetros, recibe el vector y recibe la cantidad de elementos. Y este módulo no va a ser recursivo. Lo único que va a hacer es llamar al que efectivamente es recursivo y poner un valor inicial para el menor. Entonces, este va a ser return menor recursivo, va a mandar lo que recibió, el vector, la cantidad, y le dirá, bien, el primer valor o la posición del menor va a ser 0. Listo. Con eso, esto es lo que, por así decirlo, el que va a usar el algoritmo de menor necesita saber. Necesita saber que tiene que mandar un vector, que tiene que mandar la cantidad de elementos, y que eso te va a devolver el menor de esos elementos. No necesita más nada. Ahora, internamente, para hacerlo en forma recursiva, necesitamos la posición inicial. Lo mandamos por acá, como parámetro para que funcione. Entonces ahí aplicamos lo que se llama la recursividad indirecta. Un módulo que no es recursivo invoca al módulo que sí es recursivo. Por lo general le pasa todos los parámetros que recibe y le pone valor inicial a un parámetro que hemos descubierto que es necesario. Y ya está. Bien, ahora sería cuestión de hacer la invocación de esto, a ver qué pasa. Pongamos, ¿cuál vamos a invocar nosotros? Vamos a invocar el que no es recursivo. Vamos a, bueno, para que esto funcione, recordemos, tenemos que llevar el prototipo arriba de main, la cabecera de la función. Ponemos esto. Vean que yo solamente coloco colocamos solamente el que no es recursivo, pero ese va a invocar al otro. Bien. Entonces, acá vamos a poner que nos muestre el menor de este vector que tiene 5 elementos. En este ejemplo nos tiene que dar 7, ¿verdad? Veamos qué pasa. F8, en medio de error. Bueno, acá me dice que no lo conoce, bien. ¿Por qué me dice que no lo conoce? Porque este está después, ¿sí? Es un problema de ubicación del código.
Entonces, si yo quiero que lo conozca, tengo dos posibilidades. Colocar esto debajo del recursivo o colocar el recursivo también en la cabecera. Cualquiera de las dos es válida. Con eso no me daría ningún otro error. Ya no me dio error. Entonces, compilo y ejecuto. Ahí está. Resultado, 7. Se mandó este vector con este elemento, me busco el menor en el vector B, que tiene 5 elementos. Bien, eso trajo la ejecución, vamos para acá, a este módulo. Bien. Ese módulo invocó el algoritmo que efectivamente busca el menor, diciendo que el menor es el que está en la posición 0. Bien. Entonces, eso me trae acá. El caso base es devolver el menor. Caso general es preguntar si cambiamos la posición del menor e invocamos con n-1. Y ahí quedó. Entonces, en algunos problemas, ustedes van a tener que ver, además del caso base, del caso general, si ustedes recuerden que si necesitan llevar una variable auxiliar para tener el dato que ustedes necesitan en el algoritmo, van a tener que agregar otro parámetro. El hecho de que agreguen otro parámetro lo va a obligar a escribir un módulo que no sea recursivo, que invoque al módulo que es efectivamente recursivo y tenga el valor inicial de ese parámetro necesario que ustedes han descubierto. Hacer esto se llama recursión indirecta. Bien, bueno, ahí lo dejo para que lo vean, les mando la captura también para... Hay algún problema de vectores que pueden tener esta opción. Bueno, entonces, ahora hago la captura y lo mando para que lo puedan ver mejor. Recursión indirecta. Ahí está. Bueno, así tenemos el ejercicio hasta el 10, como para trabajar. Por analogía, digamos, a lo que le he estado presentando.